Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Dicen que la felicidad es un lujo inalcanzable, pero para mí la verdadera riqueza está en el aroma a leña y en las canciones que mi hija tararea cada mañana. En este rincón humilde donde las tormentas a veces nos arrebatan las cosechas y el sudor se funde con la tierra bajo el sol de junio, mi vida ha sido un camino lleno de cicatrices e incertidumbre. Sin embargo, todo cambió cuando apareció Ye. Con su bondad silenciosa, se convirtió en mi compañero de siembra y esperanza. Al verlo encender el fuego en el patio, nunca imaginé que tras ese sencillo guiso caliente o ese ramo de flores silvestres se escondía un secreto guardado con amor durante 2 años. Esta noche, mientras el frío aprieta, siento que un verdadero hogar renace bajo este viejo tejado. ¿Podrá una mujer que ya conoció el dolor volver a creer en los milagros? Quédense conmigo para descubrir cómo 3 pequeñas velas pueden iluminar el corazón de una familia. Hoy quiero llevaros al corazón de una mañana, que parece sacada de un cuadro costumbrista. Una de esas historias que nos recuerdan que la felicidad no se compra con dinero, sino que se cultiva con las manos. Imaginaos ese amanecer suave cuando la luz todavía es un susurro, y el aire huele a tierra mojada y a café recién hecho. Aquí estamos con Ye y Huyen, una pareja que encarna lo que significa el esfuerzo compartido, y su pequeña Maya que es sin duda la alegría de la casa. En este hogar la jornada no empieza con el ruido del tráfico, sino con el ritmo pausado y honesto del campo. Para los españoles el desayuno es sagrado, y aquí no es diferente. Se sientan a la mesa, pero no esperéis lujos. Hay sencillez de esa que sabe a gloria. Comparten unos pasteles humildes hechos con lo que da la tierra, disfrutando del vapor que sube de los platos mientras planean el día. Es ese momento de conexión antes de que cada uno tome su rumbo, un ritual de amor que les da fuerzas para lo que venga. En cuanto terminan, Ye se encarga de lo más importante: llevar a la pequeña Maya a la escuela. Hay algo profundamente conmovedor en ver a un hombre rudo, curtido por el trabajo en los estanques de camarones, despidiéndose de su hija con tanta ternura. Para ellos la educación de Maya es el motor de todo. Cada paso que Ye da es para que ella tenga un futuro más liviano, lejos de las penurias que ellos han tenido que sortear. Mientras caminan se escuchan risas y alguna canción infantil que rompe el silencio de la mañana. Mientras tanto, Huyen se queda en lo que ella llama su santuario, el huerto. Ahora mismo el jardín es un hervidero de actividad. Estamos en vísperas de las fiestas, y sus hileras de colinabos y repollos son el tesoro de la familia. Huyen se mueve entre las plantas con una destreza casi coreográfica, quitando malas hierbas y revisando cada hoja. Pero no todo es idílico. Como bien sabemos, en el Mediterráneo o en cualquier zona agrícola, el clima puede ser un aliado o el peor de los enemigos. Hace poco las tormentas y los vientos fuertes castigaron la zona, echando a perder parte de la cosecha. Ver tus plantas, esas que has cuidado como a hijos, golpeadas por el temporal, es un golpe duro para el corazón y para el bolsillo. Sin embargo, Huyen no se rinde. Con esa resiliencia tan propia de la gente de campo, ella endereza lo que puede y sigue plantando con la mirada puesta en el mercado de Navidad, esperando que esas verduras frescas traigan el sustento necesario para celebrar las fiestas con dignidad. Lo que realmente hace que esta historia conecte con nosotros, sea en un pueblo de Andalucía o en las montañas de Galicia, es el espíritu con el que afrontan la precariedad.
A pesar de las dificultades económicas y de las cicatrices que deja el clima, su casa es una fiesta. No falta la música. Huyen y Maya se saben de memoria las canciones del pueblo, versos que hablan del aroma del loto y del sabor del río. Cantan mientras trabajan, cantan mientras cocinan. Es una filosofía de vida: si el trabajo es duro, que la voz sea dulce. Esa banda sonora constante es la que transforma una vida de lucha en una vida de propósito. Esta familia nos enseña que aunque el viento sople fuerte y las cosechas se pierdan mientras haya un plato de comida sencillo para compartir, un camino al colegio que recorrer de la mano y una canción que entonar al amanecer, lo tenemos todo. Porque al final del día la verdadera buena vida no es la que carece de problemas, sino la que se vive con el corazón lleno de risas. Pero la jornada de Ye no termina en el campo. Su verdadero esfuerzo empieza cuando el sol aprieta sobre los estanques de camarones. Tras horas de trabajo físico bajo la humedad sofocante, hoy la suerte le ha sonreído. Como muestra de gratitud por su dedicación, el dueño del estanque le ha regalado una buena ración de camarones frescos, de esos que brillan con el reflejo del agua. Para cualquiera sería una simple cena, pero para Ye es el ingrediente principal de un sueño que lleva gestándose mucho tiempo. Es aquí donde el corazón de esta historia se acelera. Porque Ye ha decidido que hoy no será un día cualquiera. Ha decidido que hoy es el día de dar el paso más importante de su vida. Y para ello ha buscado a la mejor cómplice que podría tener la pequeña Maya. Imaginaos la escena, porque es de esas que te calientan el alma. Ye se agacha para estar a la altura de la niña y con un brillo cómplice en los ojos le susurra el plan secreto. Maya, emocionada con la responsabilidad de un adulto, acepta el reto. Juntos se escabullen al jardín para recolectar flores silvestres, armando un ramo que no es de floristería de lujo, sino de esas flores que tienen el aroma de la tierra, que ellos mismos cuidan. Cada pétalo que recogen es un trocito de la ilusión de Ye. La sorpresa no es solo el ramo, es algo mucho más ambicioso. Ye ha decidido montar una cena de gala a su manera, un hot pot o caldero de lao en mitad del patio bajo las estrellas. Es un plato que la familia nunca ha probado, algo especial, que requiere tiempo, fuego lento y muchos ingredientes compartidos. Cocinar fuera sobre el fuego de leña le da ese toque rústico y auténtico que tanto valoramos en nuestras celebraciones populares. Es un festín que simboliza la abundancia que él desea para su hogar. Mientras prepara el fuego y organiza los ingredientes, escuchamos el pensamiento íntimo de Ye. Y es aquí donde la historia nos llega al fondo del pecho. Nos revela que su regreso del sur no fue solo un cambio de aires. Durante los últimos 2 años, cada moneda que ha pasado por sus manos ha sido pesada con cuidado. Ha trabajado horas extras, ha prescindido de caprichos y ha ahorrado céntimo a céntimo, con un único objetivo: un anillo. Ese anillo no es solo una joya, es el símbolo de su compromiso total. Representa 2 años de silencio, de esfuerzo invisible y de una fe inquebrantable en que Huyen y Maya son su verdadero destino. Desde que volvió a casa, su único norte ha sido construir un refugio seguro para ellas, un lugar donde el miedo a la escasez desaparezca y solo quede el calor de una familia unida. Para un público como el nuestro, que valora tanto el concepto de querer es poder y la importancia de la familia, lo que Ye está haciendo es la definición máxima de nobleza. No busca impresionar con grandes lujos, sino con el valor de su palabra y la firmeza de su entrega.
Está preparando el escenario para pedirle a Huyen que caminen juntos para siempre para que Maya deje de ser la hija de su amiga y pase a ser de corazón y por ley de vida su propia hija. El patio se va llenando del aroma del caldo y viendo el color rojo de los camarones frescos, empieza a destacar, y las flores descansan escondidas en un rincón. Todo está listo. El escenario está montado no con dinero, sino con la paciencia de un hombre que sabe esperar por lo que ama. Esta noche, bajo el cielo de la aldea Ye, no solo va a servir una cena, va a ofrecer su vida entera en una bandeja de plata, o mejor dicho, en un sencillo pero sagrado cuenco de barro. ¿Estáis listos para ver si Huyen acepta abrirle su corazón a esta nueva vida? Preparad los pañuelos, porque lo que viene ahora es pura magia emocional. El ambiente ya está cargado de esa electricidad mágica que solo tienen las noches de las grandes decisiones. Justo cuando el cielo se tiñe de ese azul oscuro y el frío del invierno empieza a calar en los huesos, aparece Huyen. Viene cansada del mercado con el peso del día sobre los hombros, pero al cruzar el umbral de su patio se queda de piedra. No hay palabras para describir su cara al ver el despliegue, el resplandor de las brasas, el vapor danzante del caldero, y hallé con esa sonrisa nerviosa de quien esconde un tesoro. Imaginaos la escena porque es puro cine de sentimientos. Se sientan los tres alrededor del fuego ese Kaliu que tanto nos gusta en España, donde la lumbre no solo calienta el cuerpo, sino que cocina las confidencias. Es un momento de una alegría casi infantil. Maya no puede dejar de saltar emocionada por probar ese festín, que para ellos es algo extraordinario. Comen, ríen y comparten los camarones frescos mientras el vaho de la comida caliente se mezcla con sus alientos en el aire gélido. Por un momento el mundo exterior con sus deudas, sus tormentas y sus preocupaciones deja de existir. Solo están ellos tres unidos por el calor de la madera quemada. Pero entonces el bullicio de la cena se apaga para dar paso a un silencio sagrado. Ye intercambia una mirada cómplice con la pequeña Maya que aguanta la respiración. Con las manos un poco temblorosas por la emoción, Ye saca ese ramo de flores silvestres que cortaron por la tarde. Se lo entrega a Huyen, que aún no entiende del todo qué está pasando. Y es entonces cuando ocurre el milagro. De su bolsillo, Ye extrae una pequeña caja que contiene el esfuerzo de 2 años de su vida. El anillo brilla bajo la luz anaranjada del fuego. No es un diamante de una joyería de la Gran Vía, pero tiene más valor que cualquier joya del mundo, porque lleva impreso el sudor de su frente y la firmeza de su alma. Con la voz entrecortada pero llena de una determinación que te pone los pelos de punta, Ye le abre su corazón. No le promete castillos en el aire, ni una vida de lujos. Su discurso es mucho más profundo y real. Algo que nos llega al alma porque habla de la nobleza del trabajo. Huyen le dice mirándola fijamente a los ojos: sé que la vida no ha sido buena contigo. Sé que llevas heridas que aún escuecen. Y no te voy a mentir. Sé que el camino que tenemos por delante va a ser duro, que seguiremos doblando el lomo bajo el sol y la lluvia. En ese momento, Ye extiende sus manos, unas manos rudas con callos curtidas por el trabajo duro en los estanques, y le hace el juramento más honesto que un hombre puede hacer. Prometo usar estas manos para trabajar sin descanso, para compensar cada lágrima que has derramado, y para que a Maya nunca le falte de nada. Quiero ser el apoyo que te sostenga, y el padre que cuide de nuestra hija para que crezca libre y feliz.
Huyen con los ojos empañados en lágrimas. Mira a ese hombre que no ha buscado el camino fácil, sino el camino del honor. En esa humilde sortija ella ve por fin un puerto seguro donde atracar después de tanta tempestad. Es el clímax de una historia de superación, donde el amor se demuestra con hechos, no con palabras vacías. Para nosotros que entendemos tan bien lo que significa luchar por los tuyos y el valor de la palabra dada, este momento es el triunfo de la esperanza. Es la prueba de que incluso en el rincón más pobre del mundo, un hombre con voluntad y una mujer con coraje pueden construir un imperio de felicidad sobre las cenizas del pasado. El silencio de la noche se rompe con un pequeño grito de júbilo. La pequeña Maya que ha seguido cada movimiento de Ye con los ojos abiertos como platos, empieza a dar saltitos de alegría, rompiendo la tensión del momento con esa inocencia que solo los niños poseen. «Dile que sí, mamá, dile que sí», parece exclamar su mirada llena de ilusión. Es el empujoncito final que Huyen necesitaba. Con el corazón desbordado y las lágrimas corriendo libres por sus mejillas, lágrimas que esta vez no son de tristeza, sino de puro alivio, ella asiente con la cabeza y extiende su mano hacia él. Cuando Ye desliza el anillo en su dedo, no solo están sellando un compromiso de pareja, están fundando un hogar. Es un momento que te pone la piel de gallina, porque ves en sus rostros cómo se desvanecen años de soledad y de lucha individual. Huyen acepta no solo al hombre, sino la promesa de una vida compartida, el escudo que Ye le ofrece contra las inclemencias del destino. En ese abrazo en el que se funden los tres bajo la luz parpadeante de las brasas, se siente una fuerza que ninguna tormenta podrá volver a derribar. Para cerrar este día inolvidable de la manera más mágica posible, los tres se sientan muy juntos, casi formando un solo cuerpo, alrededor del fuego que languidece. Y entonces surge una melodía que todos conocemos, y que en Vietnam es un himno a la unidad familiar. La canción de las tres velas brillantes es una estampa que parece sacada de un sueño. Maya empieza a cantar con su voz dulce y clara. Papá es la vela amarilla, mamá es la vela azul. Ye y Huyen se unen a ella armonizando sus voces en una metáfora perfecta de su nueva realidad. Como bien decimos en España, la unión hace la fuerza. Y ver a estos tres seres humanos cantando, que juntos son la luz que ilumina su propio camino, es sencillamente inspirador. Cada nota de la canción es un ladrillo en la construcción de su futuro, una declaración de que a partir de ahora, nadie caminará solo. La imagen final con la que nos quedamos es poderosa y profundamente conmovedora. El fuego del patio se va convirtiendo en un rescoldo rojizo, pero el calor que emana de ellos tres es más fuerte que nunca. Ya no son tres personas viviendo bajo el mismo techo por azar o necesidad. Son por derecho propio y por elección del corazón. Una familia Tron, ven una familia completa. Se retiran a descansar con la certeza de que el mañana, aunque traiga trabajo duro y el sol de junio vuelva a apretar, será diferente. Ahora hay un propósito común. Hay un padre que protegerá el crecimiento de su hija. Hay una madre que llenará de amor cada rincón del hogar. Y hay una niña que crecerá sabiendo lo que significa el sacrificio y la recompensa del amor verdadero. Esta historia nos deja una lección de vida que trasciende fronteras, no importa de dónde vengas, ni cuántas veces te hayas caído. Lo que importa es tener el valor de volver a creer, la humildad para trabajar con las manos, y la generosidad para abrir el corazón a quien nos ofrece una vida de verdad.
Desde este pequeño rincón del mundo, nos despedimos con la imagen de esas 3 velas, brillando con fuerza en la oscuridad de la aldea. Un futuro más brillante y cálido les espera. Y nosotros hemos tenido el privilegio de ser testigos del primer día del resto de sus vidas. Y tú crees en las segundas oportunidades tanto como Jay y Huyen. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Si esta historia te ha tocado el corazón, no olvides darle un me gusta y compartirla, porque el mundo necesita saber que el amor auténtico todavía existe. Nos vemos en el próximo video.